Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:27. Hoy vamos a hablar de un tema también muy importante dentro de esa cadena productiva y esa cadena, ese eje económico del país, como es el tema del café. Quiero darle la más cordial bienvenida al empresario cafetalero, el licenciado Ernesto Telles, especialista también en producción e importación. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Para mí es un gran gusto estar acá y conocerlo también. Muchísimas gracias. Le voy a robar un minuto. Por supuesto. Porque lo quiero entrevistar yo a usted. Ah, qué bueno, hagámoslo. Vamos a ver. Lo tiene. Vaya, un minuto. ¿Usted ya ha leído un libro que se llama La importancia de llamarse Ernesto? Es de Oscar Wilde. Le confieso que no. ¿Para qué? No me gusta. No, le confieso. Cuénteme un poquito, ¿eh? No, yo tampoco lo he leído. Pero sí es famoso porque lo escribió este escritor tan famoso. A mí en lo personal no lo quise leer porque quizás se eleva mucho el ego y eso es peligroso. Seguramente también yo le rehuyo muy sí, a eso, pero sí. Ya me lo han comentado. Sí, peligroso mucho, ¿no? Se cree uno mucho y sí, darle la importancia bueno, que hay es. una historia de un santo, San Ernesto, ¿verdad? También. Que ese sí, y de alguna manera comencé a ver cosas que de alguna manera uno también no deja de verse en sí mismo, entonces... Las fincas de café también tienen nombres de santos y santas por todos lados. Hay una finca que se llama San Ernesto también. Sí, me gustaría tenerla, pero bueno, le agradezco. La entrevista ya terminó. La última pregunta. Qué bueno, usted conoce las importancias, mejor que hablar de la importancia de uno, las importancias que tiene detrás de esta tacita de café que uno se toma. ¿Qué hay de importante? Claro. Detrás de esa tacita de café que uno toma todos los días. Es infaltable casi por lo general todas las mañanas un café, ¿no? Arranquemos, pues hoy la entrevista ya es suya, ya se la dejo. Interesante, gracias por acompañarnos. A ver, en este momento de situación en la que nos encontramos en emergencia por la pandemia, ¿cuál es el examen o la lectura que usted hace de la industria del café o el rubro de café? Sobre todo porque... quiera sí o no, está dentro de la cartera de autorizaciones para mantenerse vigentes. Exactamente. Y gracias a Dios que el café, como está dentro de la cadena productiva alimenticia, porque se considera un alimento, hemos estado operando permanentemente, aun y cuando la cosecha del café va, digamos, del mes de noviembre, diciembre a marzo, pero en esta época estamos embarcando todo el café que se ha producido y todos los tostadores de afuera están requiriendo con urgencia que nosotros despachemos el café. Así es que hemos estado trabajando 24 horas en los beneficios. Qué bueno. ¿Y qué impacto ha tenido la pandemia? En términos de precio, en términos de exportación. Quizá me gustaría antes comentarle un poquito de la cadena. Ok. Porque la parte comercial quizás es la final de la cadena, que es donde llega el producto al consumidor final. Yo diría que el corazón de la cadena productiva del café y de toda cadena de cualquier producto, no solo de la del café. El corazón de la cadena son 3 eslabones principales, que es el agrícola en nuestro caso, que es el que produce el café, el industrial, que es el que procesa el café, y el comercial, pues obviamente el que lo comercializa. Pero para que se pueda producir café, antes de la cadena hay otros eslabones, como son los recursos financieros. O sea, sin dinero, sin plata, es difícil que la cadena pueda caminar, igual que cualquier otra cadena, no solo la del café. Las cadenas son idénticas para cualquier producto, no solo para el café. Entonces, adicionalmente de dinero, de recursos financieros, se requieren materias primas, se requieren asesorías técnicas. Luego se produce, se procesa, se comercializa y finalmente, si se exporta, llega al consumidor final, y si se consume internamente, llega a las torrefactoras locales y también llega a los coffee shops locales. Como ve, es una cadena grande. Ahora, el corazón de la cadena, para mí, en lo personal, esa es mi opinión,
es la parte productiva, es la parte de las fincas. Porque si no se produce café, toda la cadena falla. O sea que si el eslabón productivo falla, toda la cadena falla. Entonces, para que tenga una idea de esa cadena, se va subdividiendo como en más cadenas. Eso es lo mágico y lo fabuloso y lo bonito de las cadenas productivas de cualquier producto, de cualquier producto. Si usted dice, ok, ¿cómo vamos a producir 700,000 quintales de café? Pues detrás de ese eslabón agrícola hay más o menos 20,000 fincas. Claro. ¿Cuánto produce actualmente el país? 700,000. Venimos de producir hace 25 años 4 millones de quintales. Y hoy estamos en la cosecha más baja de la historia nuestra. Pero quisiera primero hablar de los beneficios y de ahí de la situación en la que estamos, si usted me lo permite de esa manera. Por favor, sí. Va, entonces, imagínese 20,000 fincas, todas distribuidas en la cadena montañosa del país. Toda la cadena Apaneca y Lambatepec, el Bálsamo, el volcán de San Salvador, las cadenas de Oriente, de Chinameca, de Jucuapa, Ciudad Barrios. En esas cadenas montañosas están ubicadas todas esas fincas. Esas fincas requieren sembrar los arbolitos, plantarlos, las fincas que ya están establecidas, podarlas, fertilizarlas, hacer todos los trabajos agrícolas. O sea, el principal beneficio que tiene en la parte agrícola, para mí, es la generación de empleo. Porque hay algo muy importante que yo quisiera en estos ambientes políticos, como dejarlo claro. Una cadena productiva está compuesta por personas. La gente se imagina empresas. Está bien, si lo ve jurídicamente hay personas jurídicas y personas naturales. Pero detrás de una empresa hay personas. Detrás de los empleados son personas. O sea, es una cadena productiva de personas que están, valga la redundancia, produciendo ese café. Por el otro lado, si usted se imagina esas 20,000 fincas en toda la cadena montañosa, imagínese la logística de llevar insumos, llevar fertilizantes hasta cada rincón de esas fincas, llevar arbolitos para ser resembrados o repoblados, traer el café, sacarlo de ahí, toda la logística de transporte que usted necesita para sacar todo el café de 20,000 fincas que están distribuidas en esa cadena. Todo el trabajo, todo el empleo que genera toda esta actividad productiva alrededor de las fincas. Las fincas, ¿qué otro beneficio tienen? Imagínese usted el suelo de toda el área boscosa de café, porque el café está compuesto por plantas de café que andan por 3,000-4,000 plantas por manzana, y hay árboles de sombra que tienen entre 70 y 100 árboles de sombra, o sea que es un bosque. Es un bosque que representa casi el 10% del país. Entonces, imagínese el suelo, imagínese el subsuelo e imagínese el aire. En el subsuelo, cada hora el café en la recarga hídrica está captando más o menos 700 metros cúbicos de agua por hora. ¿Ese beneficio es para el sector café? No, ese beneficio es para el país, porque cuando los mantos acuíferos se nutren de esa agua que se filtra cada hora durante todo el año, es el agua que llega por los mantos acuíferos a las zonas metropolitanas, es el agua que llega a San Salvador, a todas las ciudades que nosotros... Si usted además de ello ve que las hojas que caen de los árboles de sombra y del café crean una materia orgánica en el suelo que evita también la erosión. Y aquí viene algo importantísimo del café. El café captura, almacena, secuestra, le llaman, CO2. Y por medio de la fotosíntesis lo traduce a un mejor aire, a un mejor oxígeno. Sí, lo que está haciendo Costa Rica como tal. Bueno, vamos a ver, entremos un poquito ya en la materia en términos de, más allá de ver lo que me parece que es importante, ver y medir los alcances que tiene la cadena productiva, como usted bien lo ha explicado. Voy a hacer una pausa, cuando regresemos hablemos cómo se ubica hoy
en ese eje económico del país. ¿Cómo no? Yo creo que es importante verlo desde ese ángulo y sobre todo también bajo la lógica de saber si existe una verdadera política de apoyo para reactivar el sector. Por cierto, si no mal no recuerdo, hace 2 meses la Asamblea Legislativa suspendió los embargos a caficultores, ¿no? Recuerdo que hubo una aprobación de una ley especial transitoria para la reactivación financiera y productiva del sector café. Los últimos gobiernos han hecho apuestas importantes para reavivar el sector café. ¿Sí? Sí. ¿Qué ha pasado? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Voy a una pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:38. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Un saludo muy especial también a aquellos amigos que nos están sintonizando a través de nuestra señal en Facebook. Muchísimas gracias por estar enviando sus comentarios, sus preguntas. Seguimos en esta segunda parte del programa conversando con Ernesto Telles. Él es un empresario cafetalero dedicado a la producción y también a la importación en este rubro. Y luego de haber hecho un repaso y conocer la importancia que tiene ese factor de la cadena productiva que tiene el rubro cafetalero, creo que es importante colocarlo también sobre la base de qué es lo que ha pasado en los últimos años con este sector que sin duda alguna en el pasado representó uno de los más grandes ejes de fortaleza que ha tenido la economía del país. Para nadie es un secreto que el precio ha golpeado fuertemente, ¿verdad? Porque ha bajado considerablemente. Creo que hoy, según la última indagación que hice el día de ayer en la preparación de nuestra entrevista, estábamos hablando de al 27 de mayo, 102.10 creo que andaba el precio, ¿no? $102. Es correcto. Quizá para concluir la parte anterior, Okay. La cadena productiva es un círculo virtuoso que inicia desde la producción del café, su proceso, su comercialización y el consumo. Entonces va dejando todos estos beneficios de mano de obra, ambientales, el desarrollo de las comunidades. Vea cómo se han desarrollado también todas las comunidades que están alrededor del café. Y también se han diversificado en temas de restaurantes, de hostales. Es una zona muy linda, lo que se ha vuelto, por ejemplo, Ataco, Apaneca, Huayú, etcétera. La Majada. Ese valor de ecoturismo que genera una finca, ¿no? Sí. Tengo un amigo en el oriente del país, bueno, tengo muchos amigos en el área cafetalera, la familia Jack en Santiago de María, Duque Jack, que están trabajando precisamente en esa armonía, ¿no? Sí. De construir ambientes amigables con... Sí, desde don Lencho Jack, imagínese todo lo que el legado que él dejó, ya que menciona ese apellido. Volviendo al círculo virtuoso, quiero también mencionar el tema de la recaudación fiscal. O sea, estamos hablando que en términos de impuestos, el Estado percibe una gran cantidad de impuestos de toda esta cadena. Nosotros tenemos un impuesto bastante injusto al día de hoy, que solamente lo tiene el café, porque a la liquidación del productor le pagan, le retienen en concepto de renta el 1.5% independientemente que gane o independientemente que pierda. Esta retención se la cobran en la liquidación, muy aparte del 30% de la renta. O sea que si usted suma el IVA más el 1.5 de la retención del impuesto a renta, más 85 centavos por quintal que se pagan también, nuestro IVA, digamos, representa como un 15.30. Y eso solo es el sector café. Entonces, para irnos a lo actual, porque eso es como el círculo virtuoso ideal. Porque la pregunta clave en este tema es, ¿cuál es el resultado de todos los esfuerzos que han hecho los últimos gobiernos
¿Cuándo hablan de apostarle a reactivar el café? Esa es la pregunta clave. Mire, la verdad que no ha habido ningún apoyo, no ha habido nunca un apoyo. Más bien en los últimos años ese círculo virtuoso se ha cambiado a un círculo vicioso. Eso es lo que más parte el corazón para los que queremos el café, porque aquella generación de empleo, en la medida que la producción baja, se calcula que por cada 100,000 quintales que se pierden 10,000 empleos. Estamos hablando de empleos directos. Si usted multiplica por 5 los empleos directos, más o menos le da lo que son los empleos indirectos. O sea, al día de hoy, aún en las circunstancias que nos encontramos, de empleos directos que la cadena del café produce son como 50,000 empleos directos, por 5 serían 250,000 empleos indirectos. Pero por cada 100,000 quintales que se pierden, se van perdiendo 10,000 empleos directos. Entonces, el círculo vicioso que tenemos hoy es menos empleo, menos captación de agua en el bosque, y eso debe de quedarle claro a la población salvadoreña. Es el bosque del café es el único bosque que tiene el país. Por eso somos, después de Haití, el país más deforestado. Entonces, si usted va perdiendo área productiva, hace años eran 250 manzanas, hoy tenemos 150,000 y muchas de ellas ya abandonadas. Entonces, ¿cuál es el problema? Ambientalmente hablando, es que ese bosque se va perdiendo, la captación de agua va siendo mucho menor, la captación de CO2 igual. Entonces, la captación de impuestos, me llamaba la atención la declaración del ministro de Hacienda, que dice los impuestos en lo que va del año han bajado casi 480 millones de dólares. Pues si la mayoría de las cadenas productivas están cerradas, o sea, no hay recaudación de impuestos, no hay una recaudación fiscal. Obviamente hace falta la plata que las cadenas de producción generan, no solo la del café. Entonces, en el círculo vicioso en el que ha caído el café, adicionalmente a lo que le he mencionado, los precios bajos. Entonces, todo esfuerzo que haga el productor endeudándose, trabajando, dando empleo, mejorando el bosque del país, ayudando a colaborar en la comunidad a través de la responsabilidad social que esto implica. Es como un esfuerzo frustrante que termina en esa frustración que le menciono. Y ojo, me llama la atención también cuando se dan esas pláticas entre Estado y cadenas productivas, no poner empresarios. A ver, quiero recordar un poco, hablando de las 3 administraciones últimas. La del presidente Saca hizo un gran protocolo para hacer el lanzamiento, recuerdo que en el sector de occidente del país, para el tema de la reactivación del café. Lo mismo sucedió con el tema del presidente Funes y luego con el presidente Sabor Sánchez Serén. Sí. De esto prácticamente no se ha logrado, digamos, tener buenos resultados a su criterio. ¿No ha habido nada? Yo diría que nada. Vea, aún en los periodos de Arena, yo creo que la apuesta era otra. Yo recuerdo que, no sé si yo estoy confundido, pero yo tengo la impresión que el objetivo, por ejemplo, en la época del presidente Flores, era como hacer de El Salvador un centro más financiero, como copiar un poquito lo que era lo que es Panamá. Sí, el modelo panameño. Y decir, el granero de Centroamérica es Honduras y es Nicaragua, no somos nosotros. Entonces, el agro se empezó a ver de menos. Y aquí no le estoy hablando solo de café, bueno, me no refiero viene al desde agro. ahí, ¿no? El desmontaje de toda la estructura Exacto, agrícola comenzó no viene desde entonces. Comenzó desde el 89 con la asunción de los gobiernos. Y para hacérselo rápido, de ahí para acá, y no hacer críticas a gobiernos, porque no tiene sentido. Sobre la leche derramada, no tiene sentido. Veamos lo práctico, por eso lo decía. A esta fecha, ¿cuál es el resultado de todas esas apuestas que estos gobiernos han hecho? Porque, ninguna. Bueno, tenemos un nuevo gobierno. Entiendo que como parte del inicio, de arranque que tuvo el gobierno no ha actual, habido. En julio del año pasado, el Ministerio de Agricultura entregó cerca de 12.5 millones de plantas de café, con la cual se esperaba renovar parte del parque cafetalero, ¿no? Mire, yo diría que no ha habido una ayuda concreta, una ayuda estructural al sector. ¿Y qué tipo de ayuda concreta
se refiere? ¿A qué tipo de ayuda concreta? Voy a hacer una pausa y regresamos en honor al tiempo, que ya vamos casi frenando, porque vamos a correr en el tiempo en esto, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda concreta necesita el sector cafetalero, como usted lo dice? Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. Vamos a aprovechar estos pocos minutos que nos quedan para concluir un poco sobre la base de cuáles son esas acciones concretas que requiere el sector cafetalero de parte de los gobiernos para poder de alguna manera rescatar este rubro que sin duda alguna en la historia ha sido ponderante en el eje económico del país, ¿no? Sí, mire, definitivamente, pero quiero aclararlo antes. Los ofrecimientos que han existido siempre han sido más de carácter político, que es donde para mí todo se arruina, porque mesas de café, reuniones de café con cada gobierno que ha estado, han habido muchísimas. Bueno, incluso llevó a dividir, alguien dijo que había en uno de los gobiernos, no sé si en el del presidente Mauricio Funes o en el del profesor Sánchez Serén, se dio una división, o siempre ha estado dividido el gremio cafetalero. Es que siempre se ha dividido alrededor justamente de las propuestas. Entonces, hablando del presente, para no estar hablando de lo que ya pasó, hablando del presente, el gobierno actual entiendo que tiene un plan café, así le he llamado. Entonces yo creo que lo primero que nos encantaría como sector que se haga es que se dé a conocer, que se presente, porque yo sé que ya está preparado. Entonces que se presente este plan y luego que las gremiales participen activamente en ver cuáles son las necesidades que realmente tiene. De lo que yo conozco es, ok, si de la cadena productiva que le he mencionado, lo primero es los recursos financieros, no los tienen. ¿Por qué? Porque la mayoría del productor de café tiene deudas que viene acarreando desde el pasado. Entonces el primer paso, creo yo, que se debería de hacer es una reestructura de esta deuda. Es decir, poderlos hacer sujetos de crédito para que puedan tener acceso a estos recursos, porque sin recursos puede tener la finca, puede tener el deseo, el conocimiento, puede tener todo, pero sin plata no va a poder hacer nada. Y si él está trabajando contracorriente, porque además de generar todo lo que le he mencionado, tiene que también servir una deuda, se le hace cuesta arriba. Entonces, una vez reestructurada la deuda, se tiene que renovar el parque. El parque está viejo. El parque tiene que ser renovado con variedades más tecnificadas, más modernas, variedades que son altamente productivas, tolerantes a la roya, digamos, no resistentes, pero sí tolerantes, y que su calidad de taza es buena. Entonces, si se hace el productor sujeto de crédito y tiene acceso al financiamiento, va a poder renovar ese parque cafetero, que para nuestro sector le llamamos parque. Para el país se le llama bosque, por todo lo que le mencioné. O sea, no es de renovar un parque cafetero, sino que es reforestar el país a través de la renovación del parque cafetero, para el beneficio de todo el país y para el impulsar al sector. Y la tercera parte, me recuerdo en la época de mis papás, había lo que era el ISIC, el Instituto Salvadoreño de Investigación de Café, después vino Procafé, todo eso está desmantelado. Entonces tiene que haber también un ente que transfiera la tecnología y el conocimiento a todos los productores. Yo diría que en esas tres partes es donde se puede platicar, ¿verdad? Reestructura de la deuda, renovación del parque cafetero y la creación de un ente que transfiera tecnología. Bueno, hay una digamos, acción última que decía que la Asamblea había suspendido los embargos a los caficultores, ¿no? Entiendo que así es, no sé cómo está el presente, no me gustaría decirle cómo es porque lo desconozco.
¿Cuáles son las expectativas con el nuevo gobierno? Cerremos un poco con... Mire, oyendo la plática que tenía antes con la comisionada, uno los entiende. O sea, yo entiendo todo lo que ella estaba mencionando. O sea, el país ya venía mal de por sí y viene este tema de la pandemia. Entonces es complejo el tema. Yo diría que solo me recuerdo de las palabras del doctor Escobar Galindo, el doctor David Escobar Galindo, que habla de el encuentro de las voluntades, le llama él. Es donde cada quien que tenga diferentes puntos de vista o diferentes posiciones converja y se encuentre en un solo punto y que tengan un solo objetivo en bien del país. Entonces lo que yo más deseo es que los poderes del Estado, los partidos políticos se encuentren en sus voluntades y converjan en ello, en un solo objetivo. ¿Por qué? Porque si usted analiza las cadenas productivas, y me voy a salir un toquecito de café, yo estoy hablando de una cadena que está operando y que está en unas circunstancias complicadas, pero estamos operando al menos. Estamos hablando de cadenas productivas que están cerradas, cadenas productivas que no sabemos si van a volver a operar. Estaba leyendo un artículo de que la recuperación de una cadena productiva, está una que tiene la figura de V, una que tiene la figura de U, otra de W y la otra L. ¿Qué significa? Que la más optimista, que es una recuperación que ha caído la cadena de producción, pero se puede volver a levantar rápidamente, estamos hablando que por 22 días le va a tomar por 10 veces más, esos 22 días le va a tomar recuperarse. Una que digamos que esté en buenas condiciones, pero la de la U es una que le va a tocar más de un año recuperarse y ya habiendo asumido pérdidas. Y la de la W va a pasar años tratando de sobrevivir y posiblemente no lo logre. Y la de la L es que está frita. Vamos a ver, ya para finalizar, el precio y el comercio del café depende mucho del mercado mundial, ¿cierto? Sí. Depende mucho del mercado internacional. ¿Cuál es el futuro que tiene el café hoy con esta pandemia? El café, en términos de calidad, se habla de la pirámide. Imagínese una pirámide en donde en la base están los cafés inferiores, luego van cafés como el HG, el SHG, que le llaman comerciales, luego van sellos con responsabilidad ambiental, con responsabilidad social, que le pagan un premio adicional por trabajar con esos sellos, y en la parte alta de la pirámide o el vértice es donde están los cafés muy finos. Entonces, estos cafés finos ya no se basan en el precio internacional. Ya el punto de referencia del precio ya no es la bolsa de Nueva York, sino que ya son precios que se establecen a precio fijo. Entonces, póngale que de cierto nivel de la pirámide para arriba, un contenedor puede costar, póngale, $200, $250 por quintal. Y si estamos hablando del puro vértice, donde están los cafés boutique, que le llaman, ahí puede haber cafés que pueden costar $300 el quintal. Más abajito en la pirámide puede encontrar café que puede valer $180, $200. Pero el café comercial, que es el de la mitad para abajo, ese café sí se basa a través de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y ese es el que más está sufriendo. Entonces, lo que habría que encontrar en la pirámide de la calidad es como transponer una pirámide del parque cafetero. Ok, ¿qué cantidad de café o tierra tenemos debajo de 1000 metros? ¿Qué variedad le podemos meter a ello? Okay. Puede haber robusta, puede haber, nosotros ya hemos trabajado robusta en donde se injerta en él una variedad productiva. Okay. Y de 1000 metros para arriba, las variedades buenas que tendrán nichos de mercado en donde ya no, en donde se podría diferenciar el precio. Ok, interesante esa reflexión final. Quiero agradecerle, Ernesto, que me haya permitido hablar ligeramente de este tema. Confieso que me quedo con la deuda y el acometido de buscar el libro que usted me recomendaba. No lo busque.
Mejor busque algo relacionado al cafecito. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho haberlo conocido y vamos a tenerlo ahí a la mano para invitarlo cuando hablemos de este importante tema del café. Muchísimas gracias, Ernesto Otocayo, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.